Seguimos en vivo en Negociando la Siesta y seguimos disfrutando del segmento astronómico de Jaime García. Segunda parte. Bueno, muy bien. Acá continuamos con nuestros invitados de hoy, Nuria Sugrañes y Ignacio Maniel, que bueno, están festejando a priori, pero porque es esta noche la inauguración, pero están festejando conmigo aquí la inauguración del Instituto IDEBEA. IDEBEA, exacto. Una promo de IDEBEA. IDEBEA. Está bien. Y a ver, ¿quiénes, o sea, qué tipo de digamos, de científicos van a integrar? O sea, ¿qué áreas ya están claramente definidas? Si nos contás, Nuria. Bueno, el traspaso pasa a ser del grupo que veníamos ya conformados del IANIGLA a ser parte de la unidad ejecutora. Entonces, las áreas de paleontología, en la que está Nacho, y la parte de arqueología, que estoy yo, continúan. La idea es expandir algunas áreas. Principalmente está orientado a todo lo que son las problemáticas ambientales, en vinculación, ¿no? El ser humano-ambiente, la evolución de vertebrados. Bueno, me había anotado en un machetito algunas líneas que te puedo leer. Hay programas de ecología humana, esta cuestión de la relación del humano y el ambiente, patrimonio cultural y natural, patrimonio y arqueometría, estudios actualísticos en arqueología, evolución de vertebrados, evolución de invertebrados marinos, ecología isotópica, hidrología regional y cambio climático. Digamos, estas van a ser las temáticas que va a abarcar la unidad ejecutora, algunas ya estamos trabajando nosotros, y también se incorpora, digamos, el grupo de ordenamiento territorial, que es de la UTN, en donde está trabajando actualmente con cuestiones de hidrología, recurso hídrico también, y en el ordenamiento territorial. Bueno, esas serían como las líneas amplias. Dentro de cada línea, cada uno tiene sus investigaciones y, bueno, la gente interesada también en algún aspecto de eso puede acercarse para ver qué estamos trabajando y colaborar o bien instalarse también, ¿no? Claro, claro. O sea, la figura del, digamos, del colaborador, o sea, del científico ciudadano, como se llama ahora. Nosotros en astronomía tenemos muchísimo de eso, ¿no? Claro, gente que se acerca por interés en el área, en la temática, y quiere colaborar de alguna manera. Exactamente, y no, por ahí no claro, tiene una formación académica, pero sí tiene un conocimiento por ahí de la temática, o no, pero está interesado en eso. Exacto. Sí, por una cuestión de... Siempre estamos abiertos a recibir ese tipo de colaboración. Bien. El tema a veces son los espacios físicos con las aseguradoras. Cualquier accidente que pueda ocurrir dentro de un instituto, tienes que tener un seguro, bueno, eso se tiene que ir charlando y viendo. Perfeccionándolo, digamos, ¿no? Claro, ajustándolo un poco, porque, digamos, el tema es qué le pasa a esa persona si sufre algún accidente dentro de la institución. Nosotros, como investigadores de esa institución, tenemos un seguro que nos cubre. Claro. Bueno, en el caso de esas personas no. Claro. Pero bueno, eso se puede ir charlando, se puede ir ver. Siempre estamos, digamos, contentos de recibir gente que tiene ese interés o que le despierta ese interés por la ciencia, y se pueden acercar y podemos charlar y podemos empezar a diagramar, digamos, algunas tareas que quizás no requieran tanto esfuerzo y que no sufran accidente, y de alguna manera pueden colaborar también. También las salidas al campo, ¿no? Eso a veces es interesante, de que la gente está ahí, a nosotros nos viene muy bien la compañía de personas que conozcan de campo y conozcan de trabajar en el campo, porque nos ayuda de alguna manera en la parte logística, ¿no? También está la posibilidad, digamos, de que se acerquen para que vayamos a dar charlas, ya sea en escuelas, en clubes, o en distintas organizaciones. Muchas veces se han acercado para que vayamos a contarles sobre todos estos distintos aspectos que nosotros vamos trabajando, para acercarlo a esto, ¿no? A los chicos o a la gente o a través de los museos. Eso también es otra forma, digamos, de acercamiento, ¿no? Qué interesante esto último, porque cuando yo era joven, era el tema de hacer extensión, que es lo que estás hablando, Nuria, era en el ambiente, digamos, del CONICET y en todo el ambiente científico, era tomado como una actividad de segunda o de cuarta,
para ser cierto. más realistas, ¿no? O sea que no, el que hacía eso era mal visto, Sí. ¿no? Y hoy parece ser que estamos dando vuelta esa taba. Sí, incluso a la hora de la institución CONICET, dentro de sus requisitos como forma de evaluación que tienen todos los investigadores, becarios, una de las pautas es si haces o no difusión, extensión, divulgación del trabajo que estás haciendo. Claro. Y lo considero como un ítem muy importante de cuestión de transferencia a la comunidad, ¿no? Claro. De que no sea esta cuestión del científico aislado, sin contacto con el afuera más que con su laboratorio. Entonces eso también a nosotros nos gusta, a todos los que estamos en los grupos. Y bueno, por suerte hemos podido ir participando en distintas instituciones, en escuelas, ya digo, en clubes o en distintos tipos de organizaciones que, bueno, siempre son bien recibidas, ¿no? Bien. Y hablando de eso, porque nosotros acá estuvimos, con Ignacio estuvimos aquí en la previa de la Semana de la Ciencia. Y yo había quedado comprometido en llamarlo después, ¿no? Para que hagan un balance y que bueno, aprovechemos. Aprovechamos. No, la verdad que la Semana de la Ciencia fue un éxito, ¿sí? Hay que venderlo, siempre es un éxito. Pero no, esta vez realmente fue un éxito. Hubo buena convocatoria de gente, de público general, de escuelas, que han participado de todas las actividades en las que estábamos involucrados los científicos de acá de San Rafael. Y bueno, como balance siempre positivo. La respuesta siempre fue positiva por parte de la gente. Hubo preguntas, hubo intercambio de conocimiento. Los chicos que fueron a hacer algunas actividades siempre se van con una sonrisa en la cara y eso es importantísimo. Espero que hayan aprendido algo. No los quiero evaluar, ni mucho menos, pero espero que ellos hayan podido compartir la experiencia de lo que es hacer ciencia. Y nada, así como si querés te tiro algunos números, no sé. Dale. Entre el público en la semana participaron más de 400 personas en las charlas y en las actividades que hubo esa semana. Participaron alrededor de más de 10 instituciones educativas, entre primario, secundario y institutos terciarios de formación docente, como es el IES de la TUEL, por ejemplo. Se han dado... bueno, hicimos ese ciclo de charlas en la UTN y en el Club Soñado, donde vos participaste también. Así es. Durante toda esa semana. Después hubo... Y lo que me interesa mucho es saber qué tal fue la trastienda esa de... El museo detrás de las vitrinas. Detrás de las vitrinas. Bueno, eso siempre es interesante. Los chicos entran en los laboratorios, recorren los laboratorios, se interesan por las líneas de investigación que hacemos. Cada uno le cuenta un poquito en qué trabaja y siempre hay una buena respuesta. Había que pautar las visitas con instituciones previas, así que no es que todo el mundo entró así. No, digamos. Más bien, no, es entrar en un laboratorio no es tan, claro. No, claro, implica cuestiones también de seguridad para la persona que entra y además seguridad en lo que hay ahí en el laboratorio, que no se rompa, que no se... Sí, y también un poco es entender, romper un poco la estructura de lo que es un científico, totalmente, ¿no? Que uno tiene en la cabeza a veces, ¿no? De ver a un tipo con guardapolvo, con diferentes tubitos mezclando colores. Bueno, nosotros no hacemos ese tipo de ciencia, existe, pero hay otro abanico enorme de científicos que hacen un montón de otras cosas y que está interesantísimo que la gente se acerque y los conozca. Sí, sobre todo los científicos sociales, ¿no? Que tienen... que su ámbito de trabajo de repente es estar en una reunión con gente, por ejemplo, ¿no? Que los antropólogos, ¿no? Que tienen que estudian esos grupos sociales y uno eso para digamos esa imagen que hay es lo más contrario al tipo en el laboratorio mezclando con los colorcitos con los tubos de ensayo, ¿no? Realmente esa es algo que hay que llevarle a la gente, que la gente tiene que entender que eso es ciencia. Porque hay una cuestión, y esto cuando se empezó a hablar
del valor de la ciencia argentina, qué sé yo, que hubo un momento donde los trolls estuvieron a full. Tuvimos discusiones por radio con algunos. Claro, bueno, en esa oportunidad, por ejemplo, lo que se criticaba mucho los trabajos de ciencias sociales, ¿no? Y cuestiones realmente antropológicas o de otras áreas de las ciencias sociales, donde se estudia, por ejemplo, el impacto de una revista o de... Sí, particularmente desde los títulos, ¿no? Porque Claro. muchas veces también somos personas los que hacemos ciencias sociales y los títulos muchas veces los hacemos referencia a situaciones y que si se sacan de contexto pueden ser malinterpretados. Me acuerdo una que era criticable por el tema de los dibujos de Disney, por ejemplo. Y la investigación era súper interesante, Claro que sí. porque una de las cosas que fundamentaba era los referentes que se crean en la infancia. Claro. Y cómo las películas de Disney recrean estructuras de relaciones Pavorosas algunas de exacto, ellas. que son Sí. algunas nefastas. Totalmente. Y bueno, y era un estudio sociológico muy interesante, y sin Exacto. embargo, por el título que tenía, por El Rey León, que era una de las películas que más marcó la infancia Totalmente, de los que claro. hoy tenemos 30 para abajo. De nuestra generación. Exactamente. Era como la película más influyente que había marcado esta cuestión de cómo relacionarse, qué hábitos tener, qué paradigmas, qué referentes. Y tenía que ver con qué comportamiento social hoy tienen esos adultos producto de esos referentes de una Claro. infancia, ¿no? Y era súper interesante y fue defenestrado por el título nada más. Se Sí. sacaba de contexto y eso realmente fue Ahí está. un El problema. Rey León. Exactamente. Es una película que ha marcado muchísimo. Yo, por supuesto que yo era grande, pero sí llevé a mis hijos a verla en algún momento, la vieron en casa, no me acuerdo exactamente cómo empezó la historia, pero sí, además a ver, todas estas cosas marcan, influyen muchísimo en las personas, y si uno no lo estudia, simplemente, yo recuerdo un libro que leí cuando era muy joven, que se llamaba Para leer al Pato Donald, o algo por el estilo, que es genial. O sea, ahora mi memoria para los nombres últimamente está un desastre, pero es de un chileno, y un análisis profundo de lo que significa el Pato Donald. Imagínate la estructura familiar del Pato Donald. No tiene madre, no tiene padre, ahí lo tienen, cría sobrinos con una supuesta novia, a ver, Que no es novia. que no es novia, sí, una Pero cosa sí. muy extraña. Y Hay un tío rico. hay que un le tío pobre, rico, de esas claro, cosas, esos parámetros sociales que uno los vive cotidianamente y que bueno. Claro, pero bueno, hay en todo esto, y yo recuerdo todas las series de mi infancia, porque esto está bien, ustedes también lo han visto, qué sé yo, pero Lassie o el teniente, como era el Rin Tin Tin, el perro ese que tenía un dueño, un chico que no tenía papá ni mamá, había un teniente que era Heidi. hacía de Heidi. bueno, Heidi, criada por el abuelo, o sea, todo eso, las estructuras familiares eran Claro. pavorosas, ¿no? Y bueno, y eso... El rol de la mujer hoy que está No, en ni boga, que el hablar. tema con las princesas, esta Bueno, cuestión pero de qué rol juega. Disney etcétera. con la última Frozen ha cambiado un poco ese. Claro, por eso. Es interesante, ¿no? Ver esas Bueno, yo ¿Cómo ya van no estoy ligado porque configurando? todavía no tengo nietos, así que... No, pero como los dibujos también van configurando los roles sociales de las personas, ¿no? Sí, totalmente, La cuestión de totalmente. qué significancia tiene el amor, cómo se da, qué tipo de relaciones, bueno, esos son investigaciones también sociales y de las cuales muchos de estos dibujitos se basan también, Así es. los guiones están armados en base a teorías sociológicas, que bueno, que también son importantes y tienen que ver con esto que vos decías antes, que no se ve plasmado en un puente o en cómo llega un cometa o lo que sea, Sí. sino que son cuestiones más abstractas, tal vez más difíciles de poder verlas y a veces por eso también son... Pero quizás mucho más necesarias para el ser humano. O sea, Exacto. por ahí, digamos, si un cometa está, o sea, si nos visita como hoy voy a discutir eso, algo que es extraterrestre realmente, ¿no? O sea, extraterrestre quiero decir, está solar. O sea, no es un objeto que no viene del sistema solar. Y un científico por ahí dice
que podría ser una nave espacial, ¿no? A la gente, ¿qué le modifica eso? Absolutamente nada. Entonces podría decir, bueno, nada, que eso es ciencia pura y no me interesa. Bueno, fantástico. Pero estas cosas sí le modifican. Y justamente por ahí al que estudia la astronomía, lo ven como un tipo valioso y lo que está haciendo. Y esta gente que hace sociología y que es realmente importante y trascendental para la vida diaria de las personas. Y puedo darte un ejemplo que decía un antropólogo muy conocido en Argentina, y arqueólogo también, que ya es investigador principal en CONICET, y bueno, y cuando surgió todas estas cuestiones de por qué se hace ciencia y para qué en las ciencias sociales, él mencionaba, por ejemplo, si yo puedo ser médico e inventar una vacuna, ¿sí? Un químico donde yo puedo tener una vacuna que puede salvar por determinadas enfermedades, pero si no sé cómo aplicarla en determinados espacios, como las poblaciones originarias que tienen sus costumbres, y no sé cómo mediar entre ese conocimiento tecnológico y en la cuestión cultural, cómo mediarla y cómo aplicarla, ahí falla. Entonces la ciencia social sirve para eso, para estas cuestiones cotidianas que a veces el ver cómo funciona una red de relaciones o un grupo social es más necesario a veces que la cuestión concreta en sí, ¿no? Sí, sí. La aplicación de políticas, etcétera, ese tipo de cosas que también tienen que ver con cómo se aplican, ¿no? Totalmente, totalmente. Y así que, pero bueno, valorizar eso como ciencia es lo que nos hace falta a los que de alguna manera llegamos al público. Nos hace falta hacer mucho esto. Yo siempre lo insisto, para mí ciencia es cualquier actividad cultural humana, ¿sí? Cualquier actividad cultural humana es ciencia, porque es conocimiento nuevo que se aporta. Imagínense ustedes, yo estoy diciendo que también el arte viene a ser una ciencia. En realidad el arte y la ciencia están extremadamente hermanados y amalgamados. Yo siempre cuento que la astronomía, la matemática y la música eran una sola en la antigua Grecia, ¿eh? No había diferencias entre una y la otra. Pitágoras es el que inventa la escala musical, así que, y era matemático, y también inventó la armonía de las esferas, la primera armonía de las esferas, digamos, del universo, ¿no? Y era eso, o sea que estaban hermanados, por lo tanto, ¿no? Todo ese producto cultural humano es ciencia, a mi modo de ver, ¿no? Claro, sí. Digamos, por ejemplo, también es entender que ciertas cuestiones, cuestiones históricas o sociales marcan la ciencia también, ¿no? Es decir, Darwin no podría haber sido Darwin si no tenía todo el periodo victoriano detrás. Y no puede ser otra cosa que no es Darwin porque tiene el periodo victoriano detrás. Lo mismo que la teoría sintética de la evolución, con Dobzhansky y Müller, por ejemplo, del principio del siglo XX, está asociada directamente a un periodo social e histórico que responde a cuestiones pragmáticas de ese momento que permiten que esa gente haga lo que hizo en ese momento. Sí. Y que nos permita a nosotros, el día de hoy, en el periodo social en el que estamos, decir las cosas que decimos, que no la podríamos haber dicho en el pasado y que probablemente en el futuro sean obsoletas. Totalmente. Entonces es importantísimo que las ciencias sociales, cuestiones históricas, conocimiento de la historia, conocimiento de las sociedades, para poder permitirnos a nosotros entender por qué hacemos ciencia y qué tipo de ciencia hacemos. Sí. Sin ¿Y para quién? Y para quién, exactamente. Sobre todo eso último. Bien, hay algo más que quiero preguntarles, y es su opinión respecto a cómo está la ciencia en este momento en la Argentina. Es una pregunta difícil que involucra jugarse, pero bueno, yo soy así. Y nosotros ya nos conocemos y nos jugamos también, ¿no? Está bien, bueno, pero a ver, ¿cuáles son los problemas que ustedes ven hoy, además del presupuesto, que obviamente es el más grave, pero qué otros problemas ven para la ciencia hoy? Para mí una de las cuestiones que hoy me toca personalmente, que no solamente, aquí tengo varios compañeros también, es la cuestión de la continuidad. Nosotros comenzamos con un sistema de becas doctorales donde te permite hacer el doctorado, luego hacer un postdoctorado y, si lo vemos a futuro dentro de CONICET, como investigador. Pero bueno, uno podría insertarse en otros ámbitos también, en hacer ciencia en ámbitos privados, públicos, indistintamente más allá de CONICET, pero hoy lo que
veo que falta es la posibilidad de continuidad. El Estado, digamos, todos nosotros invertimos durante muchos años a capacitar gente, recursos humanos, que después no tienen inserción, no hay una inserción real. En el caso, por ejemplo, de la arqueología, este año solamente a nivel nacional entraron 9 personas, 9 de 200, 300 que se postulan anualmente. Eso es una reducción muy drástica y ese resto de personas, investigadores súper formados, que han quedado afuera, ¿a dónde van? O sea, lo que veo es que también estamos primero desperdiciando recursos, todo lo que se invirtió por parte del esfuerzo que hace toda la sociedad para poder invertir en esos recursos humanos y que tendrían que estar, digamos, volcados, digamos, en distintos ámbitos estatales o privados, hoy no están y en muchos casos se van afuera, como ya pasó en una época. Tengo el caso de varios compañeros, colegas de mi misma generación, digamos, que hoy ya están insertos en otros lugares como en Alemania, en España, en Estados Unidos, y que eso podríamos, digamos, absorberlos acá. Entonces, en ese caso, lo más inmediato y más cercano, ¿no? Y después otro tema, esto hace que todos los temas de investigación se corten a la mitad. La mayoría de los temas son continuados por becarios, investigadores que guían a becarios, etcétera, y corta las líneas de investigación. Ya se está pensando que lo que ha sucedido en estos últimos 2 o 3 años a nivel de recortes en ciencia, y esto implica ingresos y subsidios, ¿no? Subsidios a instituciones para hacer proyectos y ejecutarlos, donde también se ven afectados, se cortan líneas de investigación de que van a, volviendo a invertir lo que se está invirtiendo ahora, va a tardar 10 años aproximadamente en volver a estar a la altura que estábamos hace 3 años atrás. Sí. Entonces eso es para mí 2 cosas que son fundamentales. El tema de la continuidad, ¿no? Sí, no tengo mucho más que acotar. Creo que lo más importante es eso, ¿no? La pérdida de recursos humanos formados y capacitados que está teniendo el sistema a partir de estos recortes. Creo que es lo más importante desde un punto de vista social también. Y científico, ¿no? Porque esa inversión que el pueblo argentino ha hecho durante años en gente que por ahí lleva más de 10 años formándose en una línea de investigación y que de golpe se vea truncado esa línea de investigación o toda esa formación que esa persona brindó al conocimiento de ese área, de golpe no esté más o no pueda seguir desarrollándose. Yo creo que eso es lo más caótico de la ciencia argentina en este momento. Sí. Más allá del recorte presupuestario, de las cortes de línea de investigación, de la disposición de insumos que no existen, un montón de insumos que ya no se pueden conseguir, que ya no se pueden, por una cuestión de costos, sí. Costos naturales. Sí. Las cosas salen muchísimo más caras. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy simple. Nosotros a veces para publicar en revistas del extranjero nos piden que paguemos un plus por páginas, ¿sí? Es decir, yo puedo publicar un artículo que tiene una determinada cantidad de páginas. Si me excedo esa cantidad de páginas, yo tengo que pagar un plus. A veces hay investigaciones que requieren explayarse mucho más de eso que... Y las revistas, obviamente que también el sistema es el que nos exige que nosotros publiquemos en ese tipo de revistas. Claro, lógico. Entonces hay una ida y vuelta ahí, ¿no? Y muchas veces nosotros disponemos del presupuesto para poder pagar eso. Hoy en día, una revista que me pide particularmente que yo quiero publicar, si me excedo de 10 páginas, quiero pagar la página 11, me sale $25 por página. Que hoy en día aproximadamente estamos hablando de casi 1.000 pesos. Sí. ¿Sí? Entonces, si yo no me cuento con ese recurso para poder publicar en esa revista, tengo que sacarlo de mi bolsillo. Y si lo saco de mi bolsillo, bueno, son 1.000 pesos menos que yo tengo para vivir. Claro. Por una página. Imagínate, yo tengo que publicar 4 páginas. Son 4.000 pesos. No, sí, es una locura. Cuestiones, la mitad de un sueldo mínimo. La mitad de un sueldo mínimo para publicar 4 páginas, que el sistema me exige yo publique en ese tipo de revistas. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, ahí también hay una cuestión, digamos, presupuestaria, que no tiene que ver directamente con los insumos, pero sí con los recursos que uno cuenta para poder desarrollar su investigación. Tal cual. Bueno, chicos, yo les agradezco muchísimo que hayan venido. Por supuesto que esto no va a ser la última vez, ya lo sabés, Ignacio. Yo ya lo sé, Nuria, espero que también aprenda.
Sí, Ya es sí. una habitué, Nacho. No, la verdad que es muy digamos, cálido estar acá con Jaime, que es una persona muy valiosa para la ciencia de San Rafael también. Y que siempre muchas está gracias. receptivo a estas cosas, ¿no? Y Está, sí, y así atento que a nosotros a estamos difundir. muy contentos de estar siempre que nos invites y Bien. de poder ayudarte también. Hacemos la invitación para hoy, porque si no... Dale. Hoy a las 20 horas en la UTN Regional San Rafael, ahí en la calle Urquiza, Ujú. se va a dar inauguración, un acto de inauguración con, Bien. digamos, todo el grupo que pertenece a la institución y, bueno, autoridades también de nación, provincia y municipio, para dar comienzo formalmente A la a actividad. la unidad ejecutora del IDB. Perfecto, muy bueno. Hay que ir. sin Están duda. invitados. Están invitados todos. Bien, muy bien. Bueno, Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias por la Gracias a vos. Un invitación. placer enorme tenerlos, ¿eh? siempre es un gusto. Bueno, y Diego. Muy bien, seguimos disfrutando del espacio de Jaime García. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos, obviamente con la información aquí en Dial Radio TV.